La paz sea con todos. Mientras damos un pequeño recorrido, vamos a continuar con el capítulo 4 de Mateo, donde el maestro Yeshua, o Jesús, comienza su ministerio y llama a sus primeros discípulos. Dice que sucedió que en aquellos días, después de haber estado en la tentación, escuchó que su primo Johanán, o Juan el Bautista, fue puesto en prisión. Esto es por petición de Herodías, que era primeramente mujer de Herodes Filipo y posteriormente de Herodes Antipa, y por lo cual Juan les decía que eran adúlteros, pero pues ella no aguantaba que un hombre la insultara de esa manera, y por eso decidió hacer esta petición que culminó con la decapitación de Juan, cuando le pidió a su hija Shlomit o Salomé que después de haber bailado para Herodes le pidiera la cabeza de Juan en una charola. Pero bueno, continuando con el relato, dice que el maestro se fue a Galil o Galilea. Dice que pasó por Nazaret y habitó en Capernaum. En hebreo el nombre es Kefarnahum. Su significado de Kefar es una villa, poblado, una aldea, y Nahum es el profeta, del cual su nombre significa que Dios da consuelo o Dios consuela. Entonces el maestro habitó ahí y dice que ese está en el borde de la tierra de Zabulón, recordando que durante el gobierno de Josué, y escrito precisamente en ese mismo libro, en el capítulo 14 y capítulo 19, se hacen los repartos de las tierras por suertes. Y esto es con la presencia del sacerdote Eleazar y los príncipes o cabezas de cada tribu. Y así como habían quedado hasta después de los dos exilios, el de Babilonia y el de Asiria, pues así seguían esas tierras. Esto fue para cumplir lo que dijo el profeta Isaías, que en la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, o Galilea de las naciones, es lo mismo. Esta palabra de gentiles o naciones viene de una expresión hebrea que es Melohagoyim, que en Génesis 48:19 la usa Jacob para decirle a José que Efraín va a ser más grande que Manasés y que de él saldrá Melohagoyim, o sea, la multitud de naciones o multitud de gentiles. También en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 20, dice que Efraín es niño consentido, o un niño amado, un niño mimado, y que el Creador, cada vez que lo reprende, vuelve a acordarse de él y se conmueve y siente mucha compasión. Y pues ese término lo utilizaban los judíos para referirse también a los que habían sido dispersos entre las naciones. Ese va a ser un estudio que más adelante lo vamos a sacar porque es muy largo, y con ese vamos a entender el porqué del maestro cada vez se refería a los gentiles cuando decían no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, o por camino de gentiles no vayan. Pero un poquito más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a hablar de eso para que comprendamos en qué consiste el Evangelio del Reino.
Pero bueno, continuando con el relato, el profeta Isaías dice que el pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. Los moradores en tierra de sombra de muerte, luz ha brillado sobre ellos. Teniendo en cuenta que la luz es nuestro Mesías y que desde el principio de las escrituras está manifestado en Génesis 1:3, donde el Abacadosh dijo, hágase la luz. Aunque enseguida dice el texto que a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche, debemos de tomar esto espiritualmente y no confundirnos con el sol, porque al igual que la luna y las estrellas, fueron creadas hasta el cuarto día. Entonces, la luz, sabemos que la luz que alumbra es el Mesías, y las tinieblas, pues ya sabemos, es el opositor, el maligno. Que también cuando uno anda sin hacer obras de caridad, algo que agrade a Dios, entonces se dice que andamos en tinieblas. Continuando, dice que comenzó a enseñar y a decir, arrepiéntanse o regresen con arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. Volvemos a repetir, arrepentimiento en hebreo es teshuvá, volver a un punto donde se estaba antes, donde no se había desviado uno, donde no está la persona errando hacia un blanco, sino que está en un camino equivocado. Entonces eso quiere decir arrepentimiento. En griego koiné está traducido como metanoia, que es un cambio de mente, que es casi lo mismo, es idéntico, solamente dejar de hacer lo malo delante de Dios y de los hombres para ahora hacer cosas buenas que agraden al Creador. Cuando Yeshua, Jesús, caminó a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Shimeón, o Simón, como está escrito en castellano, y que también se le llamaba Kefa, ese es arameo, o Pedro, y a Andrés, su hermano, que su nombre era Heber. En castellano estos nombres no tienen significado, fueron cambiados por Jerónimo bajo las órdenes del Papa Dámaso, por ahí por el siglo IV, pero fueron latinizados, no fueron directamente el castellano. En ese entonces se hablaba el latín y se les cambió el nombre, no tienen ningún significado. Sin embargo, en hebreo, Shimeón, su nombre quiere decir que Dios escuchó o Dios oyó, sabiendo que él es el segundo hijo de Elía. Y Heber, su nombre significa hombre valiente, aunque en griego koiné era Andreas o Andrés, que significa varonil, casi lo mismo. Entonces dice que ellos estaban echando sus redes en el mar, pues eran pescadores. Él les dijo que lo siguieran y los iba a hacer pescadores de hombre. Entonces ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Posteriormente vio a otros dos hermanos. En este caso fueron Jacob y Johanán, o Jacob y Juan, hijos de Zabdiel o Zebedeo. Jacob, que es Jacob, significa suplantador o el que agarra el talón. Tiene ambos significados. Y Johanán significa que Dios es bondadoso. Como les digo, en castellano o en latín no tiene ningún significado, pero yendo hacia sus nombres en hebreo, pues sí, efectivamente tienen significado. Y Zabdiel, el cual era su padre, o Zebedeo, como se le conoce, quiere decir que Dios ha dado, o Dios ha regalado, o es un regalo, o es un don de Dios.
Esos son sus significados. Bueno, entonces ellos se apresuraron y dejando las redes y a su papá y le siguieron. Entonces ellos se fueron alrededor de la tierra de Galilea y fueron enseñando por comunidades y anunciando las buenas noticias acerca del reino de los cielos. Que como anteriormente les comenté, reino de los cielos o reino de Dios es la misma cosa, nada más que pues los judíos que hablaban arameo y hablaban hebreo lo entendían de una manera y los judíos que hablaban griego lo entendían de otra, pero para el caso viene a ser lo mismo. Entonces dice que estaban sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las enfermedades regularmente eran mentales. Esto es porque estaban poseídos por espíritus inmundos. Y las dolencias se refiere a cuando estaban ciegos o sordos o tenían algún mal físico. Entonces la gente comenzó a hablar de él por toda la tierra de Siria, de tal manera que todos se acercaban con sus enfermos y no nada más eran personas humildes, sino que también había personas ricas que no encontraban sanación y pues acudían a él. Algunos estaban poseídos y otros estaban turbados de espíritu y otros pues temblaban y él los sanaba. Esta gente que venía enferma provenía de varios lados, como Decápolis, que eran 10 ciudades, Galilea, que era una región, Judea era otra región, Jerusalén es otra región también, y del otro lado del Jordán. Había 3 grandes regiones, son Judea, Samaria y Galilea. Aunque también había más, pero pues esas son las que más se mencionan. Bien, continuaremos con estos recorridos en lo que les voy a ir platicando un poquito más y vamos a ir cada vez profundizando más y más en la escritura. Bueno, por el momento es todo. Quizá esta información tú ya la tenías, ya la sabías o la conocías de algún lado, pero hay hermanos que aún están bebiendo leche espiritual, como dijo el apóstol Pablo, y es necesario que vayan alimentándose de algo sólido para que ellos también vayan creciendo. Por lo tanto, te quiero hacer una petición, que ores por este ministerio para que la palabra del Padre Celestial, el Abacadosh, llegue a más público, y también le des like a este material, lo compartas con tus amigos, conocidos, vecinos, familiares, etcétera, que tú conozcas, porque también de alguna manera les puede servir. No te quedes con él. A veces pensamos que todos tenemos el mismo conocimiento, pero resulta que hay tanta tradición en lo que nos han enseñado que perdemos el rumbo. Entonces hay que ayudar a aquellos que han estado desviándose un poco del camino, ya sea líderes que no tienen el suficiente conocimiento, pero sí tienen muy buenas intenciones. Lamentablemente esas buenas intenciones no son suficientes cuando no hay conocimiento. Y como escribió el profeta Oseas, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces vamos a crecer tanto espiritualmente como escrituralmente para ser agradables y aceptos delante del Creador, y que Él nos siga bendiciendo por hacer lo correcto. La paz sea contigo que me escuchas y con toda tu casa.